de obtener lo necesario para vivir y entender la vida cristiana, y solo por oración se obtiene la gracia. Vamos a pedir. Dios, gracias, estamos viviendo un día más, de acuerdo al tiempo que tú nos has concedido vivir. Realmente no sabemos cuándo terminará nuestra vida. Lo que sí sabemos es que podemos vivir en una extraordinaria esperanza de que tú eres quien ha contado nuestros días y nos darás la gracia para vivirlos. Gracias por cada persona aquí presente y por todas aquellas personas que están conectadas. A todos bendícenos, que el mensaje nos hable profundo al corazón y tu gracia sea derramada en este trabajo, Dios, para que tú te glorifiques. Te agradecemos este tiempo, contrólalo tú, y todo te lo pedimos por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en Juan 14:39. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros, tantos que el mismo apóstol Juan dice que si se hubieran escrito cada uno de los milagros que él hizo con detalle, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿ok? Obviamente tú dirás, hoy cibernéticamente pueden traer, por ejemplo, en un aparato de estos, en un celular, miles de libros, ¿verdad? Porque tenemos una tecnología que en aquel tiempo no había. Los libros eran unos rollos enormes que se metían en un carrete y que se iban abriendo así para poder leer, y estaban separados cada libro, ¿sí? Entonces Juan en su visión decía, es imposible que en el libro quepan tantos libros escritos a detalle de todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Diariamente hay miles de conversiones en todo el mundo. La iglesia de Dios está en todo el mundo, ¿sí? Entonces las señales siguen una detrás de otra, pero Él es la más grande señal, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres, haya sido dado a los hombres para poder salvarnos. No hay otro nombre. Hay muchos dioses, muchos nombres que se han repartido por el mundo en diversas religiones y creencias, pero solo uno brinda la salvación, que es nuestro amado Salvador. Muchos lo vieron morir en la cruz. El mundo entero ha sabido desde entonces que Él así murió, crucificado, pero pocos han entendido la profecía que Él mismo dijo antes de ir a la cruz, que el mundo incrédulo no lo vería más. ¿Okay? Vamos a leer los versículos, el 14-19, que dice, todavía, de Juan 14, sí les había dicho el libro, ¿no? ¿Sí? Dije 14, Juan 14, abran Juan 14, 19, ¿ok? Entonces, aquí en estas palabras de Jesús está diciendo que Él está en ese momento presente en el mundo físicamente. Dice así, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hoy el mundo ve a un Cristo muerto, un Cristo falso, esos tantos crucifijos donde tú ves que Él está colgando de ese crucifijo, no es otra cosa que el diablo haciéndonos creer que Él nunca bajó de la cruz, ¿sí? Ese crucifijo hoy está vacío. Entonces, nosotros como creyentes vemos al Cristo verdadero. Todavía un poco. ¿Por qué dice todavía un poco? Porque todavía iba en camino a la cruz. Él todavía no moría, ¿sí?
Dice, y el mundo, ¿cuál mundo? El mundo incrédulo. No lo ve más. Porque a partir de la resurrección, los únicos que lo vieron fueron los creyentes. Y los que se convertían empezaban a verlo, ¿sí? Pero el mundo en sí, en su incredulidad, no lo vería más. Y esto se repite hasta hoy, ¿sí? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, aquí los apóstoles que estaban con él, ellos entendían en cierta forma que Cristo era el Mesías, pero no les quedaba claro lo que era la resurrección de los muertos, ¿sí? Entonces, en el siguiente versículo dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? O sea, él siempre estuvo con el Padre. El único momento en que él se separó de él es cuando Dios lo hizo pecado para castigar el pecado de los hombres en él y nosotros poder tener salvación. Pero ahora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros los creyentes, los que tienen a Cristo en su corazón, somos uno. ¿Sí? Uno, ok. Entonces, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Se refiere a los creyentes que tenemos vida por su muerte. Ahora sí que su muerte nos trajo la vida. Vamos a ver un poquito más amplio todo esto. Entonces, los únicos que hoy podemos ver a un Cristo vivo somos nosotros, los creyentes. No, o sea, esto es importante que lo entendamos. Cuando nosotros vemos al Cristo siendo creyentes religiosamente, ¿sí? Es decir, sabes que está en tu corazón, pero no crees que pueda resolver tu vida. Eso se llama religiosidad, ¿sí? Porque Él resuelve la vida y lo dice así. Vámonos ahora a Colosenses 2:13 y vamos a entender, es tan importante esta parte que vamos a ver, porque el creyente no puede tener mayor confianza, ¿sí? Este mundo es inseguro. Estaba yo viendo algunas noticias y dice, la gente ya camina en las calles con miedo. Pero no nada más es este mundo. Estaba viendo también cómo en Eslovaquia destituyeron a un presidente o primer ministro, no me acuerdo qué es realmente, pero lo destituyeron por corrupto, ¿sí? Se juntó el pueblo y le pidieron la renuncia y se fue, ¿okay? Esto nada más te muestra que hay lugares donde se puede exigir y lugares donde no queremos exigir. Pero toda Latinoamérica tiene el problema de la corrupción, no es patente mexicana, como algunos creen. Y ahorita lo vamos a ver en la misma Biblia, ¿okay? Entonces aquí en Colosenses dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la vida del creyente, el perdón de sus faltas. Esto es lo que hace que el creyente pueda disfrutar de una vida extraordinaria y diferente. Dice que a nosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de la carne, porque está haciendo la división entre los judíos que se marcaban con la circuncisión y creían que con eso eran creyentes. Ellos, aquí está hablando Pablo y dice claramente que ya no había, que la circuncisión ya no era nada y la incircuncisión no era nada, era una nueva vida en Cristo. Entonces aquí dice, como ustedes no eran judíos, pero aún así os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene el siguiente versículo donde dice, anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ustedes recordarán aquel versículo de Génesis 3:15, no lo busquen, nada más lo voy a comentar. Cuando el Señor Jesús encuentra que el paraíso ha sido violado por la desobediencia de Adán, Adán culpa a la mujer a la serpiente. Y Dios pronuncia una sentencia para los tres, ¿sí? Pero la principal dice claramente que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer. Porque está hablando de aquella mujer virgen que pariría un hijo por el Espíritu Santo, y lo dice textualmente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida en la cabeza es una herida de muerte. El calcañar es el talón, es una herida curable, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, esto era que aquellas personas que los romanos juzgaban para morir, los tenían en una mazmorra, en un lugar horrible, con una pequeña ventanita y una puerta de madera, y en la puerta se clavaba la sentencia por la cual esa persona iba a morir. Se escribían ahí todos sus crímenes, todo lo que lo culpaba. Esa acta, una vez que el criminal iba a ser juzgado, se tomaba de la puerta y se clavaba al pie de la cruz de la persona que crucificaban. Era la forma romana de hacer justicia, ¿ok? Aquí dice que anula esa carta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y fue quitada de en medio y clavada en la cruz, ¿ok? Esa acta, esa la escribió Dios para nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No te enumera la cantidad de pecados, pero todos los que conocemos la palabra de Dios sabemos que hay 613 mandamientos, y que con solamente uno que tú violaras, con eso eras más que culpable, ¿sí? Y el que condenó al mundo por todo fue el no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y no amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso condena a todo el mundo. Ni amamos a Dios, ni amamos al prójimo. Entonces, esa acta nos condenaba a todos. Cuando el Señor estaba en la cruz, dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades, se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Dios puso al pie, simbólicamente, de la cruz de Cristo, se puso el acta que nos condenaba. Todos los días de tu vida hemos pecado, todos los días de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa lista de pecados es interminable por cada persona. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ponerla al pie de la cruz, y los que asusaban a los hombres a gritar: muera, crucifícale, eran asusados por los demonios mismos. Y entonces se cumplió los gritos de los hombres: crucifícale, se cumplió, ¿verdad? Pero lo que no entendían ni los hombres que gritaban, ni los demonios que asusaban,
es que era la más grande muestra de amor jamás mostrada. La cruz del Calvario. Allí se solucionó la vida de todo hombre. ¿Sí? Allí se solucionó. Por eso los despojó a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente porque ellos creían que la muerte de Cristo era el fin de sus objetivos, destruir a la humanidad. ¿Y por qué dice que los exhibió públicamente? Porque aquí está refiriendo a la resurrección. ¿Sí? Hoy los demonios saben sus límites. No van más allá de lo que Dios les permite. Y lo único que hace Dios es dejar que los hombres sigan viviendo su propia vida como la quieren vivir, ¿sí? Pero finalmente Él les va a buscar y alcanzar para hacerles ver que sin Dios no se puede vivir en este mundo y que lo que ellos consideran vida no es otra cosa que una sentencia a su eternidad. Los hombres pusieron una corona de espinas en su muerte y Dios le puso una corona de gloria en su resurrección. ¿Sí? Ese es lo precioso, pero ¿por qué no vivimos ese momento nuevamente? Vámonos a Mateo 28:1. Sería extraordinario recordar el evento de su resurrección, porque aquí es donde vamos a ver una serie de cosas verdaderamente extraordinarias por un lado, muy tristes por otro. Siempre que veo esto me recuerda a aquel hombre, a Juan, el apóstol, en el momento en que le dice al ángel que le dé el librito, y Dios le manda a pedir el librito y comérselo, ¿no? Y dice que en su paladar era dulce, pero en su vientre era amargo. Es dulce saber la verdad, pero es amargo saber que hay gente que la rechaza. ¿Sí? Entonces dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Quién es la otra María? La madre del cuerpo de Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí dice que el primer día de la semana, para que se les aclare por favor en su cabecita esta situación. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo y sábado, eso es romano. Son nombres de dioses romanos. La palabra Sabbat no tiene que ver nada, aunque se parezca, según algunos, a Saturday, que es el día de Saturno. ¿Sí? Entonces, esto es para que entendamos que Dios no puso nombres a los días. Día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día 7 en el cual descansó, que es el Sabbat. ¿Sí? Ok. Entonces, pasado el día de reposo, ese Sabbat, el séptimo día, el primer día de la semana, el día 1, ¿sí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, allí dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ok, aquí un terremoto, un gran terremoto. Este ángel quita la piedra que era inmensa y que debía haber sido movida y sellada por la mano de muchos hombres, ¿sí? Y aquí el ángel la quita sin ningún problema y les dice a las mujeres:
ya no está aquí, ya resucitó. Entonces, ellos de momento, dice que su aspecto era como un relámpago. Yo creo que todos hemos visto alguna vez un relámpago, cómo alumbra todo el horizonte, con un impacto. Yo los veía cuando andaba en los aviones, desde arriba, y era impresionante ver cómo toda la esfera por sobre donde íbamos volando se veía iluminada por ese relámpago que tenía un poder impresionante, o que tiene todavía. Entonces, este aspecto del ángel, que era su vestidura blanca como la nieve, no sé, quizá algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de ir a algún monte nevado, pero en pleno sol, pero es imposible poder ver si no te pones lentes oscuros, porque el sol brilla a través de la nieve impresionante, ¿sí? Entonces, o sobre la nieve, no a través. Entonces, ese aspecto de relámpago provocó un enorme miedo en estos guardas que estaban ahí. Dice que temblaron y quedaron como muertos, así textual, textual, como muertos. Estaban paralizados de lo que estaban viendo, y no estaban viendo a Jesús, estaban viendo a un ángel, ¿sí? Y ellos estaban impactados, pero las mujeres también tuvieron temor, pero más el ángel respondió en el siguiente versículo y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. ¿Sabe? Dice, el ángel dice: yo sé a quién vienen a buscar, a Jesús, al que fue crucificado, al que murió por la humanidad. Y les dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando hay fe, no tenían por qué ir a ver el lugar vacío. Creo que las palabras del ángel eran suficientes para entender que la tumba estaba vacía. Pero a muchos de nosotros se nos tiene que estar diciendo: mira, ve, la cruz está vacía, la tumba está vacía, porque nuestra incredulidad es el mayor problema. La iglesia vive incredulidad. Sí, la iglesia de Dios vive incredulidad. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, dice el siguiente versículo: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿sí? Por una parte, temor. ¿Por qué genera temor el saber que Cristo resucitó? Porque estaban luchando contra su incredulidad. ¿Sí? Así pasa. Personas que convivieron con Jesús, no podían creer que Él había resucitado, aunque se los había dicho. Les había dicho claramente que Él iba a resucitar. Pero ¿qué está pasando con nosotros, la iglesia, que sabemos que nos reunimos aquí para creer más? Dice: con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Imagínate tú el impacto. Ellas vieron cómo el cuerpo de Jesús, su costado abierto, sangrando, derramando hasta la última gota. Vieron cómo ese cuerpo estaba deshecho, su rostro desfigurado, su cuerpo latigado, cortado prácticamente por todas partes,
sus brazos, sus manos sangrando, sus pies sangrando, porque fueron unos verdaderos salvajes los que lo crucificaron. A los demás, a los que siempre crucificaron de esa manera, como a los dos ladrones, solo les amarraban las piernas y los brazos, hasta que en el tercer día morían por asfixia al estar agotados ya de estar colgando en la cruz. Jesús en 3 horas murió. 3 horas terrenales, una eternidad por cada uno de nosotros, cuando el Padre trató nuestro pecado sobre él. Bueno, entonces dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis. Pareciera que es parte de la vida humana el temor. Claro, lo es. Tenemos miedo de los ladrones, tenemos miedo de los secuestradores, tenemos miedo de 1000 cosas. ¿Cuántos no aseguran su casa con candados y hasta bombas por si entra alguien, verdad? Con tal de evitar que entren a tu casa. La verdad, hay quienes todavía duermen con una escuadra, que es una pistola, bajo la almohada o en el buró, por temor. Pero esos temores se justifican. Es alguien que nos quiere dañar. Pero él dice, no teman. Estaban llenos de temor, llenas de temor. ¿Por qué crees que estaban llenas de temor? Por todo lo que estaban viviendo y vieron en la cruz, no podían creer. Era increíble que aquel hombre deshecho, su cuerpo deshecho por la maldad del hombre ahora, estaba perfecto. Perfecto. Pero qué triste lo que sigue. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, para que vean que la patente de la corrupción es del diablo, no de México, no de los países. El diablo fue el que patentó la corrupción y se la inyectó a la carne de los hombres. Aquí es importante ver esto. Mientras ellas iban al lugar indicado a decirles a los discípulos, ¿ha resucitado? En otros pasajes en la Biblia dice claramente que ellos les dijeron que estaban locas. Los discípulos. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, estamos locos. ¿Cómo puedes dudar de las enseñanzas tan profundas que la Biblia nos dice? Que Él solucionó nuestra vida y que estamos reunidos aquí para ver más y más y más de ese poder suyo que nos bendice, ¿sí? Entonces, estaban allí, dice, fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Principales, los meros meros, ¿sí? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué hacemos? Fíjate nada más, qué contradicción. Están diciéndoles que un ángel quitó la piedra, que la aparición de ese ángel los dejó como muertos, que cuando volvieron en sí ya no estaban ni el ángel ni las mujeres, pero la piedra estaba quitada.
seguro fueron a ver y vieron que estaba vacía. Y corrieron a decirle a los principales sacerdotes, a los ancianos, y todos hicieron un consejo. Resucitó. ¿Cómo vamos a callar esto? ¿Y qué hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados. ¿Te fijas? Los hombres hoy, si pudieran ver a Cristo frente a frente, no le creerían. Porque así es el hombre. Bueno, fíjate lo que hicieron los soldados. Y les dice, ¿no? Diciendo, decid vosotros a sus discípulos, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ve esto. Parece increíble, pero cuando no entendemos perfectamente por qué está escrito así, es por eso que nada más nuestra vista pasa por las palabras, pero no por lo que están diciendo. Dice que ellos recibieron el dinero, fueron a decirles a todos estos ancianos y principales sacerdotes que la tumba estaba vacía y inventaron inmediatamente la mentira. ¿Sí? ¿Qué mentira? Nada más digan que sus discípulos vinieron de noche, hurtaron el cuerpo y estábamos dormidos. Claro, si se enteran las autoridades, ellos merecían morir. ¿Por qué? Porque ellos habían sido puestos como guardas que debían estar cuidando y no podían dormirse porque les costaba la muerte. ¿Sí? Les costaba la vida. ¿Ok? Sin embargo, vemos aquí varias cosas tristes, dolorosas. Primero, el hombre no quiso aceptar que Cristo había resucitado. Los religiosos, los que tenían el Antiguo Testamento como su libro de vida, ¿sí? Ellos no quisieron aceptar su resurrección. Entonces digan esta mentira, que ustedes se durmieron, que vinieron los discípulos, se llevaron el cadáver. ¿Por qué no decidieron otra cosa que era más sencilla? Busquen a los discípulos y encuentren ese cadáver y vamos a exhibirlo. Sabían perfectamente que lo que había pasado era verdad, que Cristo había resucitado. Y lo doloroso y triste de esto es que estos hombres entregaron su alma por una mísera cantidad de dinero, aunque aquí la Biblia dice mucho. Judas lo entregó por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. ¿Sí? El precio de un esclavo. Por eso vendieron a Jesús. Aquí le darían 10 veces el precio de un esclavo, 20 veces. No sé, aquí dice mucho dinero, pero por mucho que fuera, el dinero solo los iba a echar a perder. De hecho, desde el momento en que lo recibieron. ¿Por qué? Porque inmediatamente que recibieron el dinero, se olvidaron de lo que había pasado. Se olvidaron. Como dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Duele, ¿sí? Porque dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había... Se me murió, perdón. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En el momento que este evangelio había sido terminado de escribir, ¿sí? No había otro comentario de que
habían sobornado a la guardia romana. Los judíos lo comentaban. ¿Tú crees que no se enteraron los romanos? ¿Las autoridades romanas? Lo más seguro es que si se enteraron les fueron a decir a los soldados, denos una parte. ¿No? ¿No hacen hoy lo mismo las autoridades? Piden una parte para ellos de lo que unos timan de una forma o de otra. La fijación al dinero y la fijación a las cosas de este mundo hace que las personas no entiendan el valor de su propia alma. No pueden entenderlo. Entonces, el hombre tiene un vacío en su corazón. Vámonos a Juan 10:10. El hombre tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío siempre ha tratado de llenarlo con lo que cree que lo hace feliz. No hay hombre en la tierra que no piense que el dinero es la solución a su vida. Realmente el dinero es un instrumento que el diablo ha usado para que las personas piensen que la vida no tiene valor sin dinero. ¿Sí? Yo uso dinero, ustedes usan dinero, muchísima gente usa dinero. El problema no es el dinero, el problema es qué esperas del dinero. Si tú esperas que el dinero solucione tus problemas, Cristo estará muy lejos de solucionarlos, porque Él no puede permitir que un corazón que cree en Él piense que hay otra solución para sus necesidades. ¿Sí? Entonces, dice aquí en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oigan esto. ¿Quién es ese ladrón que viene para hurtar y matar y destruir? ¿El pecado? El diablo. Él es el padre del pecado. Él es el que primeramente se rebeló de toda la creación contra la autoridad total que es Dios. ¿Sí? ¿Y qué hace ahora con los hombres? Te viene a hurtar. ¿Qué crees que te quiere hurtar? Tu libertad para hacerte esclavo del pecado. ¿Qué es lo que quiere matar? Tu discernimiento. Para que no pienses que todo lo que Dios te está dejando ver es la verdad que necesitas. ¿Sí? ¿Y qué más hace? Destruir. ¿Qué destruye? Tu alma. Tu alma es la que quiere destruir. Él no se tienta el corazón para mandar un alma al infierno. Y te dice que ese demonio, ese diablo, vino a eso, a destruir la humanidad, a matarla, a hurtarle, a matarle y a destruir. A eso vino. ¿Sí? Pero en la cruz ya vimos que fueron exhibidos como aquellos perversos seres que quieren convertir en la misma perversidad que ellos tienen a toda la humanidad. Pero ¿sabes qué? Cristo triunfó en la cruz, por eso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A ver, amigo, pregúntate, ¿abunda la vida de Cristo en tu vida? Pregúntate, es muy bueno. Dime si abunda esa vida de Cristo que nos ofreció con la conversión. ¿O hay dudas y temores? Si hay dudas y temores, es que la palabra de Dios no está alimentando tu alma, como lo dice aquí, abundantemente. ¿Ok? Todavía te dice en el siguiente versículo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese buen pastor dice que da su vida por las ovejas.
Hace rato decíamos cómo Dios nos compara con los animales. Ni el caballo y el mulo, dice, no tienen entendimiento. Entonces los tienen que jalar con cabestro y con freno. ¿Verdad? ¿Y qué te dice? Que no seas como ellos. Y también te dice que el perro vuelve a su vómito. ¿No? Repite un pecado y otro pecado el hombre. Como si el perro vomita, lo que le cayó mal se lo vuelve a tragar. Y la puerca dice, ya está lavada, pero va y busca el lodo, en lo que está acostumbrada a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la actitud de esos animales, simple y sencillamente, no esperes que la vida sea abundante. ¿Sí? La vida abunda cuando le crees a Cristo, cuando le crees. Entonces, vamos por último a Hechos 17, 27, y allí vamos a ver cómo mucha gente, y seguramente muchos de nosotros nos podemos identificar con lo que dicen estos versículos, porque cuando iniciamos nuestra búsqueda, no sé si todos, yo he platicado con personas que pues parece que estamos cortados por la misma tijera y empezamos a buscar tentaleando acá, tentaleando allá, será la psicología, será la psiquiatría, será la filosofía, será la religión X, la religión Y. ¿Qué es lo que va a llenar mi vida? ¿Sí? Algunos no están tan preocupados en tentalear, ¿eh? No están. La verdad, la mayoría de las personas no piensan en su eternidad, ni quieren pensar en ella. Pero, ¿qué dice aquí? Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que busquen a Dios. ¿Realmente buscamos a Dios? Normalmente los hombres creemos que puede ser aquella la religión buena, que puede ser la otra. Algo de lo que se dice en el mundo puede tener algo de bueno, pero ¿cuál es? Hay el testimonio de un chico que recorrió prácticamente todas las religiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a una, a otra, y me acuerdo de un chico, un amigo mío le testificaba a la persona que le cortaba el pelo y le empezaba a decir que Cristo pues había cambiado su vida en una maravillosa forma, y entonces él le empieza a decir que él había estado en el cuarto camino y que era extraordinario, que era verdaderamente sorprendente lo que aprendías en el cuarto camino. Y le preguntó, ¿y qué pasó? No, pues ya me salí. ¿Pero por qué? Si era tan extraordinario, ¿qué es lo que te pasó? ¿Te fijas? ¿Cómo el hombre te va a decir que hay cosas más extraordinarias que la salvación en Cristo? ¿Sí? Bueno, buscan, tentalean, y viendo Dios al ciego, se acerca y le dice, mírame, aquí estoy a la puerta llamando a tu corazón. Tan cerca, dice claramente, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, está con los chinos, con los alemanes, con los rusos, con los africanos, en todo lugar es la misma invitación. He aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Con todos, ¿ok? Pero fíjate lo que pasa, vamos a darle unos versículos atrás en el 17:23 del mismo libro de Hechos. Vemos aquí a Pablo y a Silas en Atenas, y allí resulta que hay un areópago que era donde se juntaban los pensadores, los filósofos, los que buscaban cosas nuevas, los que estaban tratando de encontrarle razón a la vida. Allí estaban entretenidos
reuniéndose constantemente para ver si alguien traía algo nuevo. ¿Sí? Ve a ver las librerías. Velas a ver. Parecen areópagos de hoy. Aunque allí solamente está el que te cobra por el libro que compras. Pero todos esos libros que han ofrecido desde mi tiempo, en mi incredulidad, ahí sí ofrecen lo mismo. No pueden ofrecer otra cosa. El hombre no tiene nada que ofrecer. Ellos ofrecen lo que creen que es bueno porque es según sus ideas. Claro, si hay un libro que escribas que suena bonito, con muchas cosas extraordinarias y se vende muy bien, ya la hiciste. Pero estás tropezando a millones de gentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el camino no es ese. Y fíjate cómo pensaban los atenienses. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Ok? Se juntaban allí. Oye, pues fíjate que tal deidad me hizo un milagro. Hay que ponerle su altar. Oye, fíjate que otro a mí me hizo otra deidad, otro milagro. Y pum, 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 todos llegaron con una razón para poner una serie de ídolos. Pero eso es seguridad. Mira, no vaya a ser que este mintió diciendo que le había hecho un milagro. Y este también, porque veían sus vidas. ¿Y qué hizo? Bueno, ¿sabes qué? Para no fallar, vamos a ponerle un altar a ese Dios que nadie sabe de él. No lo conocemos. Y ponen el altar, pero sin imagen. Solo con una inscripción. Al Dios no conocido. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se la plantaron así? Por una razón. Puede ser que entre tanto palpar y palpar, no hemos hallado al Dios verdadero. ¿Pero qué pasa? Te voy a decir una cosa. Por mucho que palpe el hombre, es Dios quien tiene que salirle al frente. Es Dios el que tiene que decirle al hombre que el camino que está buscando está 180 grados atrás de él. ¿Sí? Porque nosotros vamos al frente y al frente y al frente, y parece bueno, pero hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Te fijas? Entonces Dios, amando tanto al hombre, no puede permitir que se extravíe. Y va y lo busca. Y algunos, como dijeron también aquí algunos que estaban allí, atenienses que estaban en el Areópago, dijeron, cuando empezó a hablar Pablo de la resurrección, dijeron, ya te oiremos otra ocasión. Y se fueron. Pero el Areopagita, que estaba ahí, y otros, dijeron, a ver, Pablo, explícanos más ampliamente qué significa eso de la resurrección. De ese Dios que tú dices que sí conoces, platícanos de él. ¿Ok? Y les dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para que nuestros pecados sean perdonados? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Haremos una amistad eterna. Por el simple hecho de que tú me permites entrar, es porque estás dispuesto a entregar tus pecados. Y si alguno de ustedes que estén conectados cibernéticamente o aquí presente, no has tomado tan importante decisión, es tiempo que la tomes.
voy a hacer una oración en voz alta. Piensa bien en todo lo que has oído. Y si es tu caso, abre tu corazón, déjalo entrar. Sigue la oración en silencio en el lugar donde estás. Dios, gracias. Tú me has dado ya muchos días de vida, pero en este día abriste mis oídos, abriste mi entendimiento y me reconozco delante de ti como una persona que ha pecado y mis pecados han sido contra ti. Pero también me has invitado al arrepentimiento. Y en este instante te pido perdón por todas mis faltas. Pues nadie sino tú lleva una perfecta cuenta de todo lo malo que he hecho. Pero estoy abriendo mi corazón a Cristo, pidiéndole perdón, aceptándolo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y el regalo de vida eterna ya está en mí. Dejo atrás filosofías, ideas, pensamientos que salieron de mí y que me influyeron otros, porque ahora esta salvación me la regala Cristo Jesús con su preciosa sangre. Y por Él y para Él te pido esto. Amén. Amén. El mundo va a tener un terrible infierno, todos aquellos que no se arrepienten, porque esto no pasó en un rincón. Esto Dios se ha encargado de llevarlo al mundo entero. Y si no lo quieren oír, ya no es culpa de Dios, es culpa del hombre que quiere seguir cerrando sus oídos y sus ojos a la verdad. Dios los bendiga, muchas gracias por su atención. Si oraste, solo te recuerdo una cosa, ¿sí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú abriste tu corazón, ya tienes la vida. Solo pídele a Dios que te guíe y por lo pronto toma tu Biblia, lee el Evangelio de Juan, por favor, léelo y que Dios te bendiga. Hasta luego, todos. Gracias. Va a haber predicación el próximo domingo. El próximo domingo nos vemos, todavía. Sí, a menos que ya tengan planeado viajar y no me han invitado.